La canción silenciosa de las criptas de hierro. Hace siglos, entre las brumas del tiempo olvidado, un sabio mago, con voz cargada de eras y leyendas, desvela una antigua historia de aventura, donde la melodía resonaba en el corazón de la oscuridad. El viento aullaba lúgubremente sobre las crestas irregulares de los montes gélidos, un lamento frío y cortante que parecía llevar los suspiros incesantes de almas perdidas, vagando eternamente en una telaraña de olvido. En medio de esta desolación abrumadora e implacable, Theron, el bardo errante de voz hipnótica, sentía una llamada ineludible, una convocatoria que resonaba en cada fibra de su ser. No era la invitación efímera y cálida de una taberna llena de risas alegres y el burbujeo del vino, ni el clamor distante y autoritario de un rey en busca de canciones de gloria para que resonaran en sus salones dorados y opulentos. Era, más bien, un susurro frío y persistente, gélido como el aire que azotaba su rostro, curtido por el tiempo y los elementos, proveniente de las profundidades heladas y desconocidas del Valle de las Sombras. Sus dedos, antes ágiles y acostumbrados a rasguear las cuerdas envejecidas de su laúd con una maestría que pocos poseían, temblaban ligeramente con una aprensión que no sentía desde hacía mucho tiempo, una sensación de pavor que lo envolvía como un manto invisible. Sus ojos, acostumbrados a la luz reconfortante de las hogueras parpadeantes y a las sonrisas acogedoras y efímeras de la gente, ahora solo veían la oscuridad creciente que envolvía el horizonte, una oscuridad que parecía absorber todo el color, toda la esperanza y toda la vida del mundo a su alrededor, dejando solo un vacío sombrío. Sentía, con cada paso que daba, que se acercaba a un umbral, un punto sin retorno, donde la luz y las sombras se encontraban en una confrontación silenciosa y mortal. Se sentía compelido a seguir la llamada, una extraña e inexplicable compulsión que lo arrastraba inexorablemente a un lugar de olvido, donde los cuentos populares solo se atrevían a susurrar sobre las temidas y profanadas criptas de hierro. La entrada, una boca de piedra toscamente tallada en un escarpado e imponente acantilado, engullía la luz de la luna menguante como un abismo insaciable, prometiendo solo tinieblas. El aire se volvía más pesado con cada paso vacilante que daba Theron, cargado con el olor húmedo de tierra removida hacía mucho tiempo y un sutil toque de algo metálico y antiguo, como sambre seca y óxido, un olor que lo acechaba. El crujido seco de las ramas bajo sus pies, un sonido que normalmente sería trivial en cualquier otra circunstancia, resonaba extrañamente en la quietud sepulcral que dominaba el valle, amplificando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Avanzaba, una figura solitaria y frágil bajo su capa rasgada y polvorienta, con solo la luz parpadeante e inestable de una pequeña linterna de hierro para guiar su camino incierto. Cada sombra alargada pareciendo un espectro al acecho, listo para devorarlo. El murmullo distante de las montañas parecía susurrar advertencias en su oído.
Pero la compulsión era más fuerte, una melodía silenciosa que lo arrastraba a las profundidades desconocidas. El descenso era empinado y el terreno irregular, cubierto de piedras sueltas y musgo resbaladizo, y Theron necesitaba apoyarse en las paredes húmedas para mantener el equilibrio. Con cada metro que se adentraba en la oscuridad, la temperatura descendía drásticamente y la humedad aumentaba, haciendo que su piel se erizara y un escalofrío recorriera su columna, intensificando la sensación de que estaba entrando en un lugar donde el tiempo se había detenido y la vida se negaba a existir. Dentro de las criptas, la oscuridad era casi tangible, un manto pesado y sofocante que envolvía a Theron, y el silencio, un peso opresivo que ahogaba cualquier sonido o esperanza. Pero no era un silencio absoluto y vacío. Había un murmullo casi imperceptible, una disonancia etérea que solo Theron podía captar con su aguda audición, una resonancia de voces fantasmales y lamentos contenidos. Eran los susurros de las almas aprisionadas, atrapadas en su letargo eterno, sus quejas y agonías resonando en las profundidades de la fría piedra. El bardo había descubierto años atrás que su voz, cuando era entonada en una melodía específica y antigua, tenía el poder enigmático de calmar a los muertos, de brindarles un breve pero precioso momento de paz antes de que la oscuridad los reclamara de nuevo. Un don, pensó con un toque de ironía y resignación, o quizás una maldición que lo unía indisolublemente a los reinos de los muertos. Esta habilidad, forjada en un encuentro trágico con un espíritu vengativo en su juventud, había sido tanto una bendición como una carga. Le permitía transitar entre los vivos y los muertos, ofreciendo consuelo, pero también lo exponía a horrores que la mayoría de los mortales jamás podrían concebir. El aire dentro de las criptas estaba estancado, pesado con la ausencia de vida y la presencia de muerte. Theron podía sentir las corrientes de energía espectral como finos hilos de seda fría rozando su piel, indicando la vasta cantidad de almas retenidas allí. El sonido de sus propios pasos, antes chasquidos audibles, ahora parecía amortiguado, casi absorbido por la densidad de la oscuridad. Un olor peculiar a metal oxidado y tierra húmeda se mezclaba con un olor más siniestro, que recordaba la descomposición y algo que no debería existir. En cada pasillo que se abría en la fría y húmeda piedra, Theron veía las paredes adornadas con antiguos grabados, desgastados por el tiempo, figuras que parecían retorcerse en agonía silenciosa, mostrando escenas de un pasado lejano, de guerreros olvidados y dioses largamente negligenciados, cuyos nombres habían sido borrados de la memoria de los hombres. Las antorchas de hierro que deberían haber iluminado el camino habían estado apagadas durante siglos, sus cenizas esparcidas por el suelo como promesas incumplidas, y la humedad gotea incesantemente por las paredes, formando pequeños arroyos que desaparecían en la oscuridad, alimentando el musgo que cubría todo.
El sonido metálico y agudo de algo rozando contra la piedra, como garras afiladas en un duelo silencioso con el tiempo, resonaba ocasionalmente, haciendo que el bardo se inmovilizara, su corazón latiendo erráticamente contra sus costillas, un ritmo frenético de miedo y adrenalina. Se encontró con la primera cámara, un lugar de descanso final para un rey hace mucho tiempo fallecido, cuyas glorias habían sido borradas por el tiempo como si nunca hubieran existido. Su armadura ceremonial, oxidada y cubierta de polvo milenario, yacía sobre un pedestal de piedra que se desmoronaba, un monumento a la futilidad de la ambición. Theron sintió una tristeza profunda y abrumadora emanar de ese lugar, una melancolía que parecía aplastar su alma y agotar su propia fuerza vital. Sacando su laúd, rasgueó una melodía suave y antigua, una canción de consuelo y despedida, de aceptación de la mortalidad. Los murmullos en la oscuridad parecieron disminuir, y el bardo sintió, como una brisa fría en su piel, la presencia etérea del espíritu del rey, que se aquietó y encontró un raro momento de paz, un descanso merecido después de siglos de tormento. La canción de Theron era un bálsamo para las almas sufrientes, y la cripta pareció respirar un alivio temporal. Continuó su viaje por corredores cada vez más laberínticos y claustrofóbicos, sintiendo que a cada paso la presencia de las almas aprisionadas se intensificaba dramáticamente, los susurros convirtiéndose casi en una cacofonía atormentadora en su mente, un coro de agonía y desesperación. El aullido distante de un lobo en las montañas, sombrío y depredador, hizo que el sonido de su propia sangre latiera en sus oídos, un ritmo frenético e incontrolable. En una de las cámaras encontró una tumba profanada, el ataúd de hierro retorcido y desgarrado, como si una fuerza inhumana de proporciones inimaginables lo hubiera destrozado con furia ciega. Un escalofrío glacial recorrió su espina dorsal, una premonición abrumadora de que algo mucho más antiguo, mucho más maligno y hambriento que los simples muertos habitaba ese lugar profano, un ser de pura oscuridad. Las señales eran claras, la profanación de la tumba, la energía oscura que impregnaba el aire y parecía sofocar la respiración, la sensación constante de ser observado por ojos invisibles y malévolos que lo seguían en cada curva del corredor. Vio profundas marcas de garras en la piedra, mucho más grandes que las de cualquier criatura natural, y un rastro viscoso y seco que serpenteaba por el suelo, desapareciendo en la oscuridad. Con cada nueva visión, la determinación de Theron se fortalecía. No podía simplemente dar la espalda a esas almas. Las cámaras subterráneas parecían cerrarse a su alrededor, y la atmósfera se volvió opresiva, casi líquida en su oscura densidad. Encontró extrañas y distorsionadas inscripciones rúnicas en las paredes, que hablaban de pactos antiguos y de un poder que corrompía la esencia misma de la vida.
Al acercarse al corazón oscuro de las criptas, Theron sintió la energía de las almas vibrar con una intensidad casi insoportable. Un zumbido constante y perturbador que resonaba en su mente. Los murmullos se transformaron en lamentos guturales y gritos de agonía, y las sombras parecían danzar y retorcerse a su alrededor, adoptando formas grotescas y amenazantes, figuras espectrales que se materializaban y desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, llegó a una vasta cámara circular, cuyo techo se perdía en la oscuridad impenetrable, revelando una arquitectura macabra. En el centro de la cámara yacía un altar de obsidiana pulida, que parecía absorber toda la luz, irradiando un aura de malevolencia. Alrededor del altar, esqueletos de guardianes caídos hace mucho tiempo yacían en posiciones grotescas, distorsionadas y oxidadas, testigos silenciosos de una batalla olvidada, de un sacrificio inútil. En el fondo de la cámara, imponente y aterrador, se alzaba el mausoleo principal, una estructura masiva de hierro ennegrecido, con sellos arcanos que brillaban débilmente con una luz interna, como ojos que acechaban en la penumbra, observando cada movimiento del bardo. Una densa energía emanaba del mausoleo, una promesa de poder y desesperación. Fue entonces cuando la figura sombría e imponente que lo había guiado hasta allí con susurros gélidos y promesas veladas de un falso consuelo, se reveló en toda su horripilante gloria. Una criatura de huesos retorcidos y densas tinieblas, con ojos que ardían como brasas infernales en la oscuridad. Un espectro de pura malevolencia. Era un nigromante ancestral, un ser de poder inconmensurable, aprisionado en las criptas de hierro durante incontables eras, cuyos poderes malignos se alimentaban vorazmente de la desesperación y la agonía de las almas aprisionadas, volviéndose más fuerte con cada lamento. Theron, en un momento de claridad aterradora y desesperada, comprendió que su canción, su peculiar don para calmar a los muertos, no había sido una llamada para apaciguar las almas, sino una trampa astutamente planeada por el nigromante, que buscaba un bardo con el don único de manipular la energía de las almas, para finalmente liberarse de su prisión y extender su oscuridad por el mundo. Un escalofrío de horror recorrió el cuerpo del bardo, pero la conciencia de su manipulación encendió una fría furia en su pecho. La voz del nigromante era un siseo áspero, como piedras siendo molidas, pronunciando palabras de poder y condena que hacían vibrar el aire. «Mortal tonto, has venido voluntariamente a tu propia perdición, trayendo la llave de mi libertad». Con cada palabra, la energía oscura en la cámara aumentaba, y las sombras se condensaban, formando figuras grotescas que parecían reírse en su tormento. El bardo sintió que su propia fuerza vital era absorbida, pero resistió, aferrándose a su esencia. El bardo, con el corazón latiendo erráticamente en su pecho,
Se dio cuenta de que tenía que actuar, y actuar rápidamente, antes de ser consumido por la oscuridad. Su voz, su don, era la única arma que poseía contra la oscuridad inminente y la tiranía del nigromante. Levantó su laúd con manos temblorosas pero firmes y comenzó a tocar. No una canción de consuelo y paz, que era su especialidad, sino una melodía estridente y disonante que reverberaba por las criptas como un grito de guerra y un desafío, resonando en las profundidades de la piedra, que parecía temblar. La música no era para calmar a los muertos, sino para despertar las almas, para liberarlas del control malévolo del nigromante y transformarlas en un escudo de energía pura y caótica. Las sombras danzaron con mayor intensidad, retorciéndose en agonía y furia. Y el nigromante, sorprendido por la audacia y la fuerza inesperada del bardo, retrocedió un paso, sus ojos ardiendo con rabia incontrolable. Sus huesos crujieron, un sonido seco y repulsivo, mientras intentaba desesperadamente resistir la fuerza abrumadora de la melodía de Theron, que ahora parecía rasgar el velo entre los mundos, abriendo grietas en la realidad y exponiendo la nada. La melodía de Theron era un torbellino de notas furiosas, una cascada de sonidos que confrontaba la oscuridad, cada cuerda del laúd vibrando con la intensidad de la batalla. La batalla que siguió fue una sinfonía caótica de melodías contra las sombras. Theron, con cada nota que arrancaba de su laúd, sentía la energía de las almas fluir a través de él, un poder crudo e indomable que usaba para repeler el avance del nigromante. Y el nigromante, con cada intento de control y dominio, veía su poder disminuir gradualmente, agotándose como arena entre sus dedos, sus ilusiones desmoronándose. El bardo no buscaba la gloria efímera de un héroe de leyenda, sino solo la libertad de las almas atormentadas y su propia salvación de la oscuridad. Tocó hasta que sus dedos sangraron en las cuerdas, hasta que su voz falló en un susurro ronco, hasta que cada fibra de su ser gritó por descanso y rendición. Gotas de sudor corrían por su rostro, mezclándose con lágrimas de agotamiento y el polvo de las criptas. La canción de Theron se convirtió en un mantra de resistencia, un sonido primordial que reescribió la realidad de esas criptas. Cuando la última nota de la canción se desvaneció en el aire denso y pesado de las criptas, un silencio ensordecedor cayó sobre el lugar. Un silencio diferente a todo lo que Theron había experimentado. Era el silencio de la paz, de la liberación. El mausoleo de hierro se desmoronó en polvo y escombros, como si nunca hubiera existido. Y el nigromante, incapaz de mantenerse, se desintegró en una nube de humo oscuro que se disipó en el aire, llevándose consigo toda la malicia y las sombras que lo acompañaban. Las almas, ahora finalmente liberadas de su prisión, ascendieron al más allá, dejando tras de sí un rastro de paz y quietud, como un suspiro colectivo de alivio. Theron, exhausto, cayó de rodillas, su laúd hecho pedazos a su lado, el eco de la batalla aún reverberando en su alma.
El sol, tímido y vacilante, comenzó a asomarse por la entrada de las criptas, pintando el suelo con tonos dorados y rojos, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y un silencio que por primera vez en siglos no era aterrador, sino la melodía misma de la liberación. El bardo había cumplido su destino, y el valle, antes sombrío y maldito, ahora respiraba una nueva esperanza, purificado por la canción de un solo hombre. Sabía que el viaje no había terminado, pero un capítulo oscuro se había cerrado, y las criptas de hierro ahora eran solo un testimonio de la canción que resonó en la oscuridad y trajo la luz.